Un grupo de ingenieros, orgullosos y cultos, se reunió alrededor de un enorme motor diésel que se había negado a arrancar durante 3 días seguidos. Se rascaban la cabeza, bebían pastillas y discutían con frustración contenida, con sus batas blancas impecables, y su confianza comenzaba a resquebrajarse. El chirrido de la maquinaria muerta flotaba densamente en el aire industrial, como un desafío que ningún hombre en el taller se atrevía a responder. El olor a aceite, sudor y acero impregnaba a cada uno. El señor de Silva se encontraba en medio del grupo. El ingeniero jefe de sistemas mecánicos, de Silva, alto, de rasgos afilados y siempre con olor a colonia importada y ego, se cruzó de brazos mientras se burlaba del equipo que había traicionado a su equipo. De pie a un lado, Raim observaba en silencio, inadvertido e inoportuno. Su presencia no era más significativa para los ingenieros que los tornillos esparcidos por el suelo. Sostenía un paño deshilachado en una mano y una fiambrera de acero doblada en la otra. Bajo su rostro manchado y sus tímidos ojos bajos, se escondía un hombre que había pasado 20 años despertando máquinas muertas con solo instinto y dedos manchados de grasa. Era solo un mecánico temporal, un mecánico de pueblo contratado para limpiar los rincones del taller que nadie más quería tocar. A medida que el director de la fábrica se acercaba y pedía avances, los murmullos alrededor del motor se intensificaban, el pánico crecía en voz baja. De Silva se giró bruscamente hacia Raim y ladró. «Llevas 20 minutos mirando boquiabierto. ¿Tienes algo que decir, limpiador?» Todavía desesperado por proteger su orgullo. Los demás ingenieros bromearon. Raim dudó, luego dio un paso al frente en silencio y dijo, Yo podría ayudar, señor». Eso fue todo. Una pausa, seguida de una carcajada estridente y teatral, resonó por todo el taller mientras el señor de Silva aplaudía y se burlaba. «¿En serio? El conserje tiene soluciones». «Quizás conjure los pistones», resopló otro ingeniero. Raim permaneció inmóvil a pesar de la risa acalorada y las orejas enrojecidas. En ese momento, el señor de Silva, siempre ávido de espectáculo, levantó un dedo, sonriendo. «De acuerdo», declaró, lo suficientemente alto como para que todo el taller lo oyera. «Me pondré un traje de payaso en la junta del lunes y lo arreglas». Todo, la nariz roja, la peluca y los zapatos. Los aplausos se convirtieron en risas. Para grabar, uno de los becarios sacó un teléfono. Raim simplemente asintió. «De acuerdo», dijo, y luego silencio. Todas las miradas lo siguieron mientras dejaba su lonchera a un lado, se arremangaba su desgastado overol y se acercaba a la máquina muerta. Los ingenieros retrocedieron como si no quisieran verse contaminados por su presencia, pero Raim ya no los observaba. Empezó tras colocar suavemente la mano sobre metal helado y cerrar los ojos un instante para sentir como si escuchara un latido. No buscó herramientas de diagnóstico sofisticadas ni consultó diagramas técnicos complejos. En cambio, escuchó. Colocó un viejo estetoscopio de latón contra diferentes secciones del bloque del motor, golpeó suavemente con un destornillador, recorrió con los dedos las tuberías y las juntas como un médico buscando el pulso. Sus manos eran rápidas pero delicadas, apretando algo aquí, ajustando la presión allá, probando la válvula de escape manualmente, tarareando suavemente. Los hombres que observaban pasaron de reírse disimuladamente a susurrar, e incluso la sonrisa del señor de Silva comenzó a flaquear. En 20 minutos, Raim se limpió las manos, miró el interruptor principal y se giró hacia el director. «Por favor, inténtelo ahora». El director asintió al técnico cercano a pesar de enarcar una ceja. El técnico dudó, giró la llave y el motor rugió al encenderse. Sin esfuerzo, ni un chisporroteo. Un rugido sano, limpio y atronador. La sala se congeló. Era un sonido que no dejaba lugar al escepticismo y exigía respeto. El hormigón se estremeció. Todos se quedaron boquiabiertos. Los teléfonos volvieron a sus bolsillos. El zumbido del ventilador de techo era más fuerte que cualquier voz porque las risas habían cesado por completo. El señor de Silva parpadeó, aturdido, abriendo la boca pero sin emitir sonido alguno. Miró a Raim, luego al motor, luego a los demás ingenieros, pero ya nadie reía. Raim simplemente se limpió las manos con un paño y retrocedió un paso. No sonrió. No presumió. Simplemente cogió su lonchera y caminó hacia la salida. Luego se dio la vuelta en silencio, dijo, «Ya he visto ese modelo», antes de cruzar la puerta. El relé del inyector de combustible se reinicia incorrectamente cuando falla el sensor de temperatura del aceite. A la mayoría de la gente no le importa. Es un problema antiguo. Luego se fue. Los ingenieros guardaron silencio. Alguien finalmente murmuró, «Eso no fue suerte,
y otro susurró: «Sabía lo que hacía». El director de la fábrica se acercó lentamente al señor de Silva y dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: «El lunes». Disfraz de payaso. El rostro del señor de Silva ardía. Nadie rió esta vez. Solo observaron cómo la máquina zumbaba tras ellos, de nuevo viva, y el único hombre capaz de domarla ya había desaparecido de la vista. Apenas había salido el sol a la mañana siguiente cuando Rhyme llegó al taller, atravesando la neblina que se filtraba por las contraventanas del garaje como niebla sobre el acero, con una calma que resultaba extraña a los fríos mecánicos del lugar. Llevaba el mismo mono manchado de aceite, las mismas botas desgastadas con tacones, pero algo en su forma de moverse, la tranquila seguridad de sus pasos, hizo que el jefe de planta levantara la vista y asintiera en silencio con respeto, un gesto que Ryan devolvió con solo una pequeña sonrisa y una respetuosa inclinación de cabeza. Aunque el aire estaba cargado de rumores, historias que volaban de un extremo a otro de la fábrica sobre cómo el limpiador había hecho lo que ningún ingeniero podía hacer, Ryan no reaccionó a los susurros ni a la repentina atención que lo siguió como una sombra. En cambio, fue directo a la plataforma 3, donde estaba el mismo motor, zumbando suavemente, ronroneando como un león que finalmente había sido escuchado. Un pequeño grupo de jóvenes trabajadores, mecánicos e incluso uno de los becarios de ayer se habían reunido para ver a Ryan desplegar una caja de herramientas de madera improvisada. Cada herramienta estaba pulida a mano y envuelta en tela vieja. Algunas eran tan viejas que parecían más antigüedades que instrumentos de ingeniería. Sin embargo, era evidente que para él eran más que simples herramientas. Eran extensiones de su mente. Se arrodilló junto al motor, no como un mecánico, sino como quien visita a un viejo amigo, y empezó a revisar los componentes de nuevo, no porque dudara de su propia reparación, sino porque creía en hacer que las máquinas se sintieran cuidadas, no solo funcionales. «Le está hablando», susurró alguien al fondo, esta vez no con burla, sino con una extraña sensación de asombro. El director pasó por allí durante su ronda matutina, se detuvo a medio paso y simplemente se quedó allí observando, con los brazos cruzados y una leve sonrisa formándose al volverse hacia el asistente que tenía a su lado murmurar: «Entiende las máquinas mejor que algunos de mis ingenieros superiores». Mientras tanto, el señor de Silva aún no había aparecido. Aunque todos en el edificio conocían el verdadero motivo de su ausencia, corría el rumor de que estaba enfermo. En realidad, de Silva se paseaba por su oficina del piso de arriba con las palmas sudorosas, repasando una y otra vez las imágenes de vigilancia del día anterior, donde el motor rugía al encenderse bajo el toque de Rhyme, como si buscara una ilusión, un truco o algún truco técnico para salvar las apariencias, pero no lo había. Maestría en su estado más puro y sincero. De vuelta en la planta baja, Rhyme limpió con cuidado una de las válvulas del inyector con un hisopo de algodón y un pequeño alfiler que había fabricado con un rally de bicicleta, explicando con voz suave a los curiosos aprendices que observaban. A veces, el bloque más pequeño en el lugar más estrecho puede detener todo el sistema. Las máquinas son como las personas. Todo lo demás empieza a fallar con el primer componente ignorado o la primera conexión rota. Sus palabras no eran poéticas a propósito, pero quedaron suspendidas en el aire como escrituras, y uno de los aprendices empezó a anotarlas sin darse cuenta. De repente, se acercó el jefe de diagnóstico, un ingeniero escéptico llamado Cameron. Era conocido por ser el manual andante de la fábrica, y se agachó junto a Rhyme, intentando no parecer condescendiente. ¿De verdad creen que escuchar la vibración les dice más que nuestro software de diagnóstico?, preguntó con los brazos cruzados. Rhyme levantó la vista con calma y respondió: «La máquina les dirá todo si saben escuchar sin interrumpirla». Cameron abrió la boca para burlarse, pero se detuvo porque la inquebrantable confianza de Rhyme lo perturbó. Cameron, en cambio, se levantó y se alejó en silencio, un silencio más respetuoso de lo que pretendía. Rhyme apagó el motor tras terminar su inspección y se acercó a un banco de trabajo oxidado en un rincón. Abrió su lonchera, pero en lugar de comida, contenía 2 planos cuidadosamente doblados, esquemas de variantes de motor dibujados a mano, anotados a lápiz, manchados de grasa y llenos de flechas y diagramas. Los aprendices se reunieron de nuevo, esta vez haciendo preguntas. Como si un río enseñara a las piedras a escuchar el agua, Rhyme respondió con paciencia, en lugar de permanecer de pie junto a ellas. Arriba, de Silva observaba a través del cristal tintado de la ventana de su oficina, con el rostro tenso y los labios apretados. Odiaba cómo los trabajadores miraban a Rhyme ahora, no con burla, sino con admiración. Respeto. De Silva lo había exigido repetidamente durante años sin obtenerlo. Cerró las persianas.
Sin embargo, era demasiado tarde. El impulso ya había cambiado. Esa tarde, el director convocó una breve reunión. Hemos estado trabajando con la cabeza gacha y el orgullo en alto, dijo al personal reunido. Que lo de ayer sirva de lección. El talento no siempre se encuentra en el currículum. A veces, entra con un trapeador y se va con la verdad. Siguieron aplausos. En un rincón del público, Rhyme inclinó la cabeza en silencio, sin saber cómo reaccionar, y detrás de él, varios de los ingenieros que se habían reído hace apenas un día ahora observaban con el rostro enrojecido y asintiendo tímidamente a modo de disculpa. Al terminar la reunión y al volver los trabajadores a sus puestos, el director apartó a Rhyme y le dijo: «Ya no estás aquí para limpiar. A partir de mañana, estarás en diagnóstico». Rhyme abrió mucho los ojos, sin saber si sonreír o salir corriendo. «Pero, señor, yo...» «No discutan», interrumpió el director con suavidad. «A veces se necesita agallas para reparar una máquina, pero se necesita gracia para recordarnos a todos cómo escucharla». Y mientras Rhyme caminaba a casa esa tarde, con el horizonte industrial de la ciudad brillando de color naranja en el atardecer detrás de él, miró sus manos, todavía manchadas, todavía callosas, pero ya no invisibles. Aunque sus paredes de cristal daban a una ciudad de acero y progreso, la sala de juntas en el último piso de la torre de la fábrica nunca se había sentido tan sofocante. Esta mañana, al señor de Silva solo le importaba el escandaloso traje de payaso que estaba en un perchero metálico en la esquina. Era de un amarillo brillante. Estaba cosido con grandes botones rojos, lucía una peluca arcoíris sobre un hombro, tenía un par de zapatos flexibles que parecían ladrillos de dibujos animados y una etiqueta escrita a mano que decía, en tono burlón y discreto, «Reservado para el lunes». Se quedó paralizado, con la mandíbula apretada, el sudor acumulándose en su nuca a pesar del aire acondicionado, su habitual confianza disolviéndose como vapor sobre el cromo mientras repasaba la frase que lo había condenado. «Si lo arreglas, me vestiré de payaso». Y Rhyme lo había arreglado. No solo el motor, sino también la energía, el orgullo y la moral de todo el taller. Ahora, incluso sus ingenieros superiores lo rehuían, fingiendo no oír los susurros que subían desde abajo. ¿De verdad se lo pondrá? ¿Crees que renunciará? ¿De verdad se lo merece? De Silva apretó los dientes y se giró hacia la ventana tintada que daba a la planta baja. Allí, Rhyme guiaba pacientemente a dos aprendices a través de un diagrama de cableado, vestido con un uniforme azul marino nuevo y la insignia de la empresa bordada en el pecho. Rhyme tenía la energía constante de quien sabe lo que hace y no necesita aplausos para demostrarlo, ni presunción en su postura ni arrogancia en su voz. Lo que más le dolía de Silva era que Rhyme se hubiera ganado el respeto de la fábrica sin pedirlo jamás. Ni el traje de payaso, ni la vergüenza, ni siquiera los susurros. Un golpe seco interrumpió sus pensamientos. Era la señora Afsa, la asistente del director, sonriendo profesionalmente mientras sostenía una carpeta. «La reunión de la Junta está confirmada para el lunes por la mañana», dijo, fijando la mirada un instante en el disfraz de payaso que tenía detrás antes de volver a su rostro. «¿Quiere que envíe a alguien a...?» «No», espetó de Silva demasiado rápido, y luego añadió con una calma forzada. «No, me encargo yo». Asintió y se giró, pero justo antes de irse, dudó y añadió, «Señor, por si sirve de algo, creo que reconocerlo diría más que negarlo». Se fue. La puerta se cerró con un clic, y por un instante, de Silva se quedó allí, con el silencio oprimiendo sus costillas. Se sentó lentamente en su escritorio, apoyando los codos en la madera oscura y hundiendo la cara entre las manos. Obviamente tenía opciones. Podía pedirse un día por enfermedad, dimitir antes de la reunión o inventarse un tecnicismo diciendo que la apuesta era una broma. Sin embargo, era consciente de que el director no dejaría pasar ninguna de esas opciones. No hasta que el silencioso milagro de Rhyme le diera a la fábrica una nueva vida a su reputación. Perdería toda credibilidad si anunciaba su retirada ahora. Había predicado honor, disciplina y responsabilidad toda su vida. La ironía era asfixiante. De Silva fue a la planta de recursos humanos más tarde ese mismo día con la intención de actualizar su expediente, pero lo que realmente quería era ver cómo se sentía la gente. Al entrar, todos callaron. Las sonrisas se tensaron. Algunos lo miraron con cara de pobrecito. Otros, más sinceros, lo miraron con cara de ya era hora. El cambio ya se había producido. Ya no era la tormenta en la sala. Ahora, la gravedad era Rhyme. Incluso el conserje de la oficina, un hombre que una vez se estremeció al ver pasar a de Silva, lo miró a los ojos hoy.
Al volver, pasó por el pasillo de exhibición, donde se exhibían fotos de antiguos ingenieros en marcos negros pulidos. Casi al final estaba el retrato del propio de Silva, con la barbilla levantada y la mirada ambiciosa en una pose orgullosa de hacía 6 años. Se detuvo y pasó junto a él sin mirar. Regresó a su oficina esa noche y cerró la puerta con llave mucho después de que la mayoría de los empleados se hubieran marchado. Apagó las luces principales, dejando que solo las farolas de la calle proyectaran su resplandor naranja a través del cristal. Luego, lentamente, se acercó al traje de payaso. Lo observó fijamente. La segunda mirada fue burlona, absurda e innegable. Extendió la mano y levantó la tela. Era más ligera de lo que esperaba. Más suave. Susurró. Que así sea, mientras la sostenía contra su pecho como un hombre que intenta aplicar su castigo frente a la habitación vacía. Raim estaba sentado solo en la sala de descanso de la planta baja, tomándote y dibujando nuevos diagramas de motores en su cuaderno. No sabía que arriba, el hombre que una vez se había reído de la hora luchaba con su orgullo en silencio. No le importaba el traje de payaso. No había venido a humillar a nadie. Solo quería arreglar lo que estaba roto, ya fuera una máquina, un puesto o un sentido de dignidad. Pero la fábrica había cambiado. La población había cambiado. El lunes también todo el mundo sabría hasta dónde se extendería ese cambio. El salón principal de la fábrica, usualmente un lugar de presentaciones secas, revisiones de desempeño e informes trimestrales, bullía como un teatro antes de que se levantara el telón, con sillas llenas de ingenieros, técnicos, personal de oficina, aprendices e incluso los guardias de la fábrica que rara vez abandonaban sus puestos a menos que algo importante estuviera sucediendo. Una gran pantalla parpadeaba con el logotipo de la compañía sobre el podio, y los murmullos se extendieron como un reguero de pólvora mientras la manecilla de los minutos se acercaba a las 10, no por el lanzamiento de un nuevo producto o la visita de un director ejecutivo, sino porque se había corrido la voz por todos los pasillos de que el señor de Silva, el otrora intocable ingeniero jefe, estaba a punto de entrar vestido de payaso, y nadie quería perdérselo. Al frente de la sala, el director estaba sentado tranquilamente con un traje azul marino planchado, expresión ilegible, mientras que a su lado estaba Raim, ahora de apariencia pulcra pero el mismo espíritu, su uniforme azul marino de la compañía pulcramente planchado, el parche con su nombre brillando bajo la luz, las manos entrelazadas a la espalda, el rostro tranquilo, casi demasiado tranquilo. No sonreía ni se regodeaba, parecía un hombre que simplemente había venido a hacer su trabajo. Aunque ese trabajo ahora incluyera estar junto a la justicia poética. Al abrirse lentamente las puertas traseras, se oyó un murmullo creciente. Y entonces el silencio cayó sobre la habitación como una cortina cuando el señor de Silva entró, paso a paso, vestido con un traje de payaso completo que parecía sacado de la imaginación de un niño. Zapatos rojos enormes que chirriaban a cada paso, tirantes amarillos brillantes estirados sobre pantalones de lunares, un cuello con volantes abullonado alrededor de su cuello, y sobre su cabeza la ridícula peluca arcoíris que se inclinaba ligeramente como si la pesara la vergüenza. Pintado en su rostro estaba el maquillaje de payaso requerido. Base blanca, círculos rojos en las mejillas y una amplia sonrisa de labios rojos, aunque sus ojos detrás eran vidriosos, tranquilos y profundamente humanos. Las cámaras hicieron clic. Se contestaron los teléfonos. Algunas personas se quedaron boquiabiertas. Otros intentaron contener la risa, no por crueldad, sino porque la imagen del hombre que solía gritar órdenes y silenciar salas se había reducido a una broma andante. Pero la risa nunca llegó. Algo en su silencio, la pesadez de su andar y la forma en que se acercó al escenario sin desafío hizo que el público se revolviera incómodo en sus asientos. Pasó junto a Raim, quien le dedicó un respetuoso saludo que de Silva devolvió con un solo pestañeo. Luego subió al escenario, se aclaró la garganta bajo la suave retroalimentación del micrófono y dijo: «Buenos días a todos». Hubo una pausa, luego una tos silenciosa en el fondo. Continuó, ajustándose los guantes demasiado apretados. «Hice una promesa y hoy la cumplo. Pensé que me humillaría, que me destrozaría. Pero lo más humillante es que subestimé a alguien sin preguntarle jamás qué sabía». Miró de reojo a Raim. ¿Y qué hay más roto que un hombre que se niega a reconocer sus errores? La sala contuvo la respiración. «Me reí de alguien mejor que yo», dijo. «Y ahora cargo con el precio de esa risa». Dicho esto, bajó del coche y se situó junto a Raim, bajando la mirada como un soldado al ser juzgado. El director se levantó lentamente y tomó el micrófono. «Le estoy agradecido, señor de Silva», dijo con voz serena. «Todos apreciamos la valentía que se necesita para cumplir la palabra dada.
Y también apreciamos el poder silencioso de quienes nos enseñan sin necesidad de demostrar su valía. Le dio la espalda a Raim. Señor, esta empresa le debe más que una simple disculpa. Raim Ahmed. Le debemos un reconocimiento. Señaló hacia un lado de la sala, donde dos empleados de recursos humanos trajeron un tablero cubierto. La tela se desprendió de un tirón, revelando un certificado con marco dorado y una nueva insignia de la empresa que decía asesor técnico principal. La sala estalló en aplausos. No aplausos corteses. Aplausos de verdad. Largos, sinceros, orgullosos. Raim se quedó paralizado, parpadeando rápidamente y separando ligeramente los labios con incredulidad. «Adelante», dijo el director, y Raim lo hizo, con las manos ligeramente temblorosas al aceptar el marco, la nueva credencial y el apretón de manos que le siguió. «Arreglaste nuestra máquina», dijo el director en voz baja, «pero lo más importante, nos recordaste lo que es la integridad». Los aplausos estallaron de nuevo. Algunos de los trabajadores que se habían reído de Raim en su primer día se pusieron de pie y aplaudieron con más fuerza. Varios vitorearon. Incluso uno se secó una lágrima. Y entre la multitud, los aprendices aplaudieron hasta que se les enrojecieron las palmas de las manos. Al principio, Raim se giró hacia la multitud y no dijo nada. Luego, en silencio, tomó el micrófono y agradeció al público por verlo. Eso fue todo. Sin discursos. Solo el tipo de frase que flota en el aire mucho después de que el micrófono se silencie. Al concluir la ceremonia y comenzar a regresar a sus departamentos, De Silva se acercó a Raim, todavía con su atuendo de payaso, y le extendió la mano. Raim la aceptó. «No merezco su respeto», dijo De Silva, «pero se lo agradezco». Raim asintió. «Todos arreglamos las cosas a nuestra manera», respondió. «Cumpliste tu palabra. Eso es más de lo que la mayoría haría». Aunque De Silva se quedó, todavía vestido de traje y cargando con el peso de la lección aprendida, nadie rió cuando Raim abandonó el escenario con su certificado y su nuevo rol. Ya no, porque la situación había evolucionado de una comedia a algo completamente diferente. Respeto, remordimiento y la extraña belleza de ver cómo un enorme se dobla en lugar de romperse. Pasaron las semanas, y el eco de los aplausos en esa sala de juntas se desvaneció lentamente en la memoria, pero el cambio que dejó atrás no, porque la fábrica ahora se movía a un ritmo diferente, más silencioso, más concentrado, como si las propias máquinas hubieran comenzado a tararear en un tono ligeramente más orgulloso, y en el centro de todo estaba Raim Ahmed, ya no a la sombra de los bidones de aceite o los rincones, sino de pie frente a una pizarra en el recién renovado centro de aprendizaje de aprendices, enseñando el lenguaje de los engranajes y los pulsos a una clase de mentes jóvenes que lo observaban con la reverencia generalmente reservada para generales y santos. El título en su placa decía asesor técnico principal, pero para ellos él era algo más. Era la prueba de que la habilidad no venía envuelta en un diploma, que la brillantez no necesitaba permiso para hablar y que incluso el hombre más silencioso de la sala podía tener más respuestas que el resto. El juego de herramientas, antaño desgastado, que trajo de su pueblo ahora estaba expuesto en una vitrina en el pasillo con una placa dorada que decía, usado por el hombre que devolvió la vida a este motor, y a nuestro orgullo. Seguía remangado y con las uñas engrasadas. Reiniciado por las manos de la humildad, 11 de marzo, estaba grabado con negrita bajo el pedestal pulido del motor, fuera de la línea de montaje principal, donde también había encontrado un hogar. Nuevos trabajadores se detenían cada día frente a él no solo para admirar el metal, sino también para reflexionar sobre su significado. Una mañana, durante su clase habitual de las 9, Raim estaba dibujando un inyector de combustible a media frase cuando la puerta trasera se abrió con un crujido silencioso y entró el señor De Silva, no la versión vestida con arrogancia ni maquillaje de payaso, sino alguien completamente diferente. Vestía ropa sencilla, sin corbata ni bata, solo una camisa gris pulcramente metida en unos pantalones, y su cabello, antes engominado y perfecto, ahora presentaba tenues mechones grises cerca de la sien. La sala quedó en silencio. Raim hizo una pausa, pero no se inmutó. Simplemente asintió. De Silva esperó a que Raim terminara la frase antes de acercarse y decir, lo suficientemente alto como para que los aprendices lo oyeran, «Estoy aquí para aprender». Un susurro. Una sonrisa. Nadie rió. «Por favor», dijo Raim en voz baja, señalando un taburete libre al frente. Los roles no se invirtieron, sino que renacieron mientras el maestro impartía conocimientos y el anterior escuchaba. Durante las siguientes semanas, De Silva se convirtió en una figura discreta en esas sesiones, sin exigir atención,
siempre escuchando, a veces incluso ayudando a los estudiantes a comprender cableado complejo basándose en teorías que antes solo exponía desde podios. Y aunque el pasado aún perduraba en los rincones de la fábrica como un débil eco, ya nadie hablaba de él con burla. Se referían a él como un punto de inflexión. Una tarde, mientras Rhyme terminaba un taller privado con 3 ingenieros junior, el director llegó sin avisar, con un sobre y una cálida sonrisa. Rhyme, dijo, hay una conferencia el mes que viene. Internacional. Singapur. Quieren que presentes tu enfoque del diagnóstico práctico. Rhyme levantó la vista. ¿Yo? Preguntó, sin estar seguro de haber oído bien. Sí, respondió el director. No porque seas nuestro ejemplo más conocido, sino porque eres el mejor maestro que tenemos. Esa noche, Rhyme recorrió solo la fábrica, dejando tras de sí el eco de sus pasos. Se detuvo junto a la antigua nave donde todo empezó, la nave 3. El motor había desaparecido. Por supuesto, pero las manchas de aceite en el suelo seguían intactas, como sombras de aquella mañana en que tocó la máquina por primera vez y lo cambió todo. Se agachó, tocó el suelo con suavidad y sonrió. No por nostalgia, sino por gratitud. Arriba, De Silva estaba sentado en su escritorio, escribiendo tranquilamente en un cuaderno de cuero. Ya no era el ingeniero jefe. Había aceptado dimitir. Los títulos van y vienen, había dicho durante su despedida, pero el carácter perdura más que el metal. Ahora trabajaba en el departamento de Rhyme, desarrollando módulos técnicos y redactando materiales de capacitación, feliz en la tranquilidad de contribuir sin reconocimiento. La fábrica se hizo conocida por algo más que la producción. Se convirtió en un lugar que celebraba la humildad, que promovía escuchar en lugar de gritar, guiar en lugar de mandar. Un año después, en el aniversario del incidente, la fábrica celebró un evento, Mecánica del Respeto, y le pidieron a Rhyme que diera una charla. De pie en el podio, vestido con un mono limpio y sosteniendo la misma llave inglesa que había usado el día en que todo cambió, miró a la multitud y dijo, «Las máquinas son como las personas. Se bloquean cuando se las ignora, se sobrecalientan cuando se las presiona y funcionan con suavidad cuando se las comprende. El mantenimiento cuidadoso del motor te enseña algo sobre tu entorno». La sala se quedó en silencio y luego estalló en aplausos. En algún lugar cerca del fondo, De Silva se puso de pie y aplaudió con más fuerza. Y así, la historia de un mecánico humilde y un ingeniero arrogante que aprendieron a doblarse, no a romperse, se convirtió en leyenda, no por el drama, ni por el traje, ni por el rugido de un motor, sino porque en algún lugar de una fábrica rodeada de acero y humo, un hombre en silencio le recordó al mundo que la verdadera fuerza no proviene de lo fuerte que se habla, sino de lo profundamente que se comprende.